Muy bien, vamos a ver el tema que nos toca hoy, de datos. Muy bien, como sabemos, ya hemos visto, estamos viendo los pasos de un enfoque cualitativo, ¿sí? Son 10 fases, ya hemos ido viendo en las clases pasadas, una fase por fase. La última vez vimos lo que era definición y selección de la muestra. En esta ocasión vamos a ver lo que es la recolección de los datos. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué significa o qué implica la etapa de recolección de datos? ¿Qué entendemos por recolectar datos? Una vez que seleccionamos el diseño de la investigación apropiado y la muestra adecuada de acuerdo a nuestro problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de muestreo, análisis o casos. Buenas noches. Entonces vamos a ver, recolectar datos. ¿Qué se refiere? Implica elaborar un plan detallado, ¿sí? Implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos. Es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones y registros, o se encuentran en documentos, archivos, bases de datos, etc. ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con precisión. ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a proporcionarlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema? Muy bien. Vemos que los datos van a tener una fuente, ¿sí? En nuestro caso, en la mayoría de nuestros casos, los datos van a ser por investigaciones elaboradas en el salón de clases, ¿no es cierto? En el aula, en la institución educativa. Entonces, la fuente de nuestros datos va a ser justamente el aula. El aula vale decir los alumnos, el ambiente, los mismos colegas. Todos ellos van a ser fuente de información. O sea, es importante manejar los datos. Ahora, ¿qué características tienen estos datos? Dice que son las variables o conceptos o atributos a medir. Las definiciones operacionales, la manera como hemos operacionalizado las variables es crucial para determinar el método para medirlas, lo cual es a su vez resulta fundamental para realizar las inferencias de los datos, la muestra, los recursos disponibles. O sea, qué decir el tiempo, apoyo institucional, económico, etcétera. Entonces, previo a esto debemos saber qué significa medir, ¿no? Muchas veces hemos visto, pues, sabemos eh, sabemos el concepto de medir, pero hoy día vamos a definirlo, ¿sí? Vamos a ponerlo en blanco y negro. La mayoría de nosotros cuando escucha la palabra medir, pues le viene a la mente la regla, una wincha métrica. Lo relacionamos con algo que se puede medir, ¿no? En longitud, por lo general. De repente a algunos le venga a la cabeza la balanza, ¿no? Una balanza con el que miden pesos,
una arroba, ¿no? Una balanza digital. Pero acá lo que vamos a definir, primero vamos a definir qué cosa es medir. Ya, en la vida diaria medimos constantemente. Por ejemplo, en la mañana miramos el reloj despertador y medimos el tiempo, ¿no? O la hora, el tiempo. Cuando ajustamos la temperatura del agua de la ducha, también estamos midiendo la temperatura. Y así hay varios fenómenos durante el día donde nosotros estamos midiendo, ¿no? Estamos midiendo y estamos comparando. Por ejemplo, al ver el tráfico, evaluamos e inferimos a qué hora llegaremos a la universidad o al trabajo, así como la velocidad a la que transitamos. En ocasiones contamos cuántos anuncios espectaculares observamos en el trayecto u otras cuestiones. Incluso deducimos a partir de ciertos signos acerca del operador del autobús y de otro conductor, qué tan alegre o enojado están. Como, como esas, hacemos otras actividades. Medir es parte de nuestras vidas. Ahora, en toda investigación cuantitativa, aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en la hipótesis. Esa medición es eficaz cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa las variables que tenemos en mente. Si no es así, nuestra medición es deficiente. Por tanto, la investigación no es digna de tomarse en cuenta. Desde luego, no hay medición perfecta. Es casi imposible que representemos con fidelidad variables como la inteligencia emocional, la motivación, el nivel socioeconómico, el liderazgo democrático, el abuso sexual infantil y otras más. Pero es un hecho que debemos acercarnos lo más posible a la representación fiel de las variables que se van a observar mediante el instrumento de medición que desarrollemos. Se trata de un precepto básico del enfoque cuantitativo. Al medir, estandarizamos y cuantificamos los datos. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes tienen un terreno y el terreno quieren saber qué medidas tiene, bueno, van con la winch y miden, ¿no? Puede tener 20 metros de largo por 20 metros de profundidad. O sea, tendrías un terreno de 400 metros cuadrados, ¿no? Y qué pasaría si es que viene otra persona con otra wincha y esa persona ve que en su wincha tu terreno vale 18 por 18, ya no 20 por 20. Y viene otra tercera persona y mide con su wincha y ve que tu terreno mide 25 por 25. Entonces, algo está pasando ahí, ¿no es cierto? Porque la medida de tu terreno es una, no varía. El terreno no va a crecer ni se va a encoger, va a ser siempre el mismo. Entonces, lo que está fallando debe ser la unidad de medida, en este caso la wincha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tu unidad de medida, tu instrumento medidor, o sea, la wincha, está fallada, el número que tú mides, lo que tú estás censando como valor es incorrecto. Entonces, ¿qué debe hacer una persona que va a metrar su terreno? Tiene que llevar a una unidad de medida que haya sido revisada, ¿no? Que esté estandarizada, que esté certificada. De esa manera, tanto el dueño del terreno como los demás van a tener la seguridad de que la medida es la correcta. ¿Sí? Ya, algo similar pasa con las medidas en los temas de investigación. Cuando tienes una buena medida, un buen instrumento que mide tus, tus variables, básicamente acá se usa para medir las variables, ¿no? Entonces, cuando tienes un buen instrumento para medir tus variables, tu investigación está en buen camino, ¿no? Es fiable, es confiable. Y justamente hoy día vamos a ver también los términos de confiabilidad, de validez. Y acá es interesante lo que menciona el texto al final cuando dice
Al medir, estandarizamos y cuantificamos los datos. ¿Qué significa estandarizar? Estandarización, ¿qué significa? ¿Por qué es importante estandarizar? ¿Mm? Cuando estandarizamos, muchachos, cuando uno estandariza, está dando un procedimiento correcto, adecuado. ¿Sí? Cuando estandarizamos, estamos formalizando, estamos uniformizando sobre todo. Por ejemplo, si hablamos de estandarización en la educación, quiere decir que estamos a todos los niveles, estamos teniendo, o en todas las instituciones vamos a tener el mismo nivel educativo. Ahora que dice Manuel Estelo, objetivo es de que estos se asemejen a un tipo, modelo o norma en común. Así es, en común, un modelo o norma en común, es correcto. ¿Qué quiere decir? Ustedes han escuchado el famoso, pues de repente han visto esta película también, ¿no? De McDonald's. Por ejemplo, McDonald's tiene dentro de sus políticas o dentro de sus estándares, tiene la de atender un pedido o hacer una hamburguesa, creo que en 18 segundos, por ahí, ¿no? Hay un tiempo que ellos lo tienen como norma, no pueden pasarse de ese tiempo. Entonces, cuando alguien quiere abrir una tienda nueva de McDonald's, tiene que cumplir con esos estándares. ¿Por qué? Porque tú vas a cualquier tienda de McDonald's y vas a saber que el tiempo de entrega de su hamburguesa es tanto, porque tienen ese estándar. Es una norma para todos. A ver qué dice acá. La solicitud de Lisset. A ver, falta ingresar Lisset. Vamos a ver. A ver, muchachos, Lisset. No tengo solicitud de Lisset. Ah, no, ya está Lisset, ya está en el grupo. Sí, profe, buenas noches. Disculpe, sí, es que no me aceptaba. Gracias. Ah, ok. Entonces, lo importante de estandarizar es ese, ¿no? Lo que todas las profesiones, todas las carreras, todos los sectores del Estado siempre buscan la estandarización. Siempre, porque al tener, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, ¿cuál es el estándar? Justamente son las leyes, las disposiciones, las resoluciones que emite el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, hay reglas, hay normativas que todos debemos de cumplir. Pero cuando no hay, o sea, cuando algo no está regulado, no está normado, ¿qué pasa? Cada uno hace lo que quiere, ¿no? Cada uno hace a su manera, a su forma, a lo que mejor se le acomode. Pero cuando al principio siempre, de nuestra historia inclusive, siempre ha sido un caos. Nunca, siempre ha sido un desorden. Pero a medida que hemos ido evolucionando como sociedad, como colectivo, hemos tenido que tener patrones, bases, para poder hacer toda nuestra convivencia social, ¿no? Desde, desde ir a comprar cosas de alimento, vestido, hasta estudiar, comprar cosas, ¿no? Por ejemplo, a ver, eh, antes, cuando no había energía, la mayoría de las personas usaban lo que es hasta, inclusive en algunas partes del Perú hasta ahora se usa, ¿no? Una lamparita con aceite, ¿no? Antes, cuando no había energía eléctrica, todo era con aceite, ¿no es cierto? Entonces, cuando la gente empezó a fabricar, a comercializar el aceite, empezaron a salir los accidentes, ¿no? Los incendios, las quemaduras, hasta que hubo una persona que
se puso un ratito, se detuvo y se puso a pensar, a raíz de tantos accidentes, de tantos problemas, ¿por qué mejor no hacemos un estándar? Dijo. Hay que hacer un recipiente estándar de aceite para que todos los que tengamos que usar aceite ya podamos usar este recipiente estándar y no tener ningún problema, ¿no? Y así es como que, y de esa manera los que usaban el aceite lo iban a hacer de forma correcta, ordenada, segura. Ya no, antes de eso cada uno usaba su propio recipiente, la medida no era lo que ellos necesitaban, venía muy expuesto, no era seguro, pero ya luego cuando se estandariza, todos tienen el mismo nivel de seguridad, todos tienen el mismo el nivel de volumen, entonces le conviene a todo ese grupo de personas que usan, ¿no? Y así nació pues la Standard Oil, ¿no? La empresa de Rockefeller, de la estandarización. Justamente su empresa se llamaba Standard Oil. Entonces, estandarizar siempre es algo bueno, muchachos. Entonces, cuando nosotros estandarizamos un tema genérico, como es el caso del aceite, vemos lo beneficioso que es. Y ahora estandarizamos educación, estandarizamos salud, estandarizamos turismo, transporte, comunicaciones. Quiere decir que el nivel de exigencia de todos va a subir, ¿no? Se va a uniformizar, va a ser mejor. Entonces, a eso se refiere cuando acá el texto nos menciona el enfoque, a ver un ratito, al medir estandarizamos, ¿sí? Al medir nosotros estamos uniformizando criterios. Estandarizar es una parte bien importante, muchachos. Y es más, hasta puede ser tema de investigación de tesis, de estandarización de la educación. Si ustedes averiguan, investigan, todos los ámbitos de las profesiones, todas sin excepción, tienen estándar. Todas. Empezando con salud, transporte, comunicación, educación, todas tienen estándar. Todititas. O sea, no hay ninguna profesión que no esté regulado, normado. No hay ninguna. Entonces tenemos que, al menos eso nos da una pauta, nos da un indicio de que el profesional debe apuntar a eso, ¿no? A un estándar, a un procedimiento. ¿Ustedes recuerdan, han visto la película Apolo 11? En Apolo 11 cuando tienen problemas en órbita y luego en la Tierra, Houston, en la NASA, empiezan a hacer sus simulaciones que pueden hacer para ayudarlos. Lo primero que viene el jefe y dice, ¿cuál es el procedimiento? ¿No? Eso es lo bueno de los americanos, ¿no? Que a todo tienen un procedimiento, a todo. ¿Y un procedimiento qué es? Es una secuencia de instrucciones en forma ordenada para una actividad, ¿no? O sea, ellos ya lo tienen por estándar, tener para cualquier actividad que hacen un procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que no hay algo que no esté documentado, que no tenga procedimiento. O sea, ven el nivel de detalle, el nivel de precisión, el nivel de exigencia que tienen ellos, ¿no? Imagínense, igual tiene que ser en todas las profesiones, tiene que ser la misma exigencia, ¿no? Tener un procedimiento para todo sería lo ideal. Entonces vamos a ver. ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? A ver, tu wincha. Tu wincha, ¿qué requisito debe tener tu wincha para que sea considerado un instrumento de medición? ¿Qué debe cumplir? Primero, que debe ser confiable. Tiene que ser válido y objetivo. Esas tres características debe tener tu winche. Y ahora vamos a ver uno
uno por uno. ¿Qué significa confiable? ¿Qué significa validez? ¿Qué significa objetivo? A ver, cuando yo digo confiabilidad, ¿a qué me refiero? ¿Quién me dice? Cuando ustedes van a un restaurante o cuando van a un restaurante, pónganle. Dicen, oye, ¿qué tal sirven allá? ¿Es confiable o no es confiable su comida? ¿Qué quiere decir? Si su comida me va a chocar o no me va a chocar, ¿no? Mayormente la calidad, dice Manuel. Claro, puede ser la calidad, pero en este caso la confiabilidad, Milagro dice la seguridad. En medición sería algo exacto. Miren, la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo o objeto produce resultados iguales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? A ver, mientras más repetido sea, es más confiable, ¿no? ¿Qué quiere decir? A ver, ustedes van a medir la hora en que su hijo, pónganse en el caso que ustedes tienen un hijo, ¿ya? Y le dicen, hijo, ¿sabes qué? Yo quiero que llegues a la casa todos los días a las 8 de la noche. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Entonces, el día lunes empiezas, ¿no? A ver, 7:59, las 8 en punto, su hijo llega. Ya, correcto. Al día siguiente, martes. A ver, 7:57 todavía no llega, 7:58 no llega. 8 de la noche en punto llega. Ok, un check más. Y así van miércoles, jueves, viernes, sábado. Y su hijo siempre llega a las 8 de la noche. Entonces, cuando ustedes conversan con sus amigos, dicen, mi hijo yo le digo que llegue a las 8 de la noche y siempre llega a las 8 de la noche. Eso quiere decir que mi hijo es confiable a la hora de llegar a la casa. ¿Por qué? Porque siempre que ustedes han medido la hora en que él llega, siempre ha sido las 8 de la noche. Ningún día ha habido que ha llegado 8:20, 8:15, ni 7:30, ni 7, no, 8 en punto. Entonces, cuando un evento o cuando una variable se repite siempre, entonces es confiable. Eso significa confiable, que se repite. Y que, claro, que se repite, ¿no? A pesar que ha variado el día, se sigue repitiendo el mismo resultado. Eso se llama confiabilidad. O sea, el día en que ustedes quieran salir y dejar la casa, y van a dejar la casa sola, van a dejarle encargado a su hijo y saben que va a estar segura porque su hijo es confiable, ¿no? Llega a 8 en punto y se va a quedar ahí. Entonces, eso es más o menos la definición de confiabilidad. A ver, ¿qué dice? Por ejemplo, si se midiera en este momento la temperatura ambiental usando un termómetro y este indicara que hay 22 grados, y un minuto más tarde se consulta otra vez y señala 5 grados, 3 minutos después se observa que este indica 40, entonces dicho termómetro no sería confiable, ya que su aplicación repetida produce resultados distintos. Me dice Manuel, la confiabilidad también en el trabajo, así es. Como dice acá, muchachos, si un instrumento, por ejemplo este termómetro, te mide 22, luego 40, luego 45, luego 3, ese instrumento está erróneo, ¿no? Hay algo ahí que está mal en su sensor, tiene una fuga, está mal diseñado, hay X motivos, ¿no? Que nos da que pensar para no confiar en la medición de ese termómetro. Muy bien, muchachos, antes que nos van el hora, sigamos avanzando, ¿ya? Ahora, ¿qué significa validez? La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria.
Un método para medir el rendimiento bursátil tiene que medir precisamente esto y no la imagen de un empresario. Un ejemplo, aunque muy obvio, la completa invalidez sería intentar medir el peso de los objetos con una cinta métrica en lugar de una báscula. Claro, o sea, la cinta métrica mide longitud y una báscula, una balanza mide peso, ¿no? Es ilógico que yo les diga, con esta wincha, dime cuánto pesa un saco de papas, ¿no? Eso es absurdo, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de validez, tenemos tres tipos. ¿Sí? La validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo, ¿sí? Vamos a hacer cada uno de ellos. La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en el que la medición representa al concepto o variable medida. Por ejemplo, una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido si incluye solo problemas de resta y excluye problemas de suma y multiplicación o división. O bien una prueba de conocimientos sobre las canciones de los Beatles no deberá basarse solamente en sus álbumes Let It Be y Abbey Road, sino que debe incluir canciones de todos sus discos. O una prueba de conocimiento de líderes históricos de América Latina que omita a Simón Bolívar, Salvador Allende, Tupac Amaru, Ernesto El Che Guevara, José San Martín y Benito Juárez. Un instrumento de medición requiere tener representados a todos o la mayoría de sus componentes del dominio del contenido de las variables que se van a medir. Ok, entonces eso se refiere al contenido, ¿no? Tienen que tener a todos, no pueden excluir a nadie. ¿No? Y está claro ahí el ejemplo, cuando vas a hacer un problema aritmético, tienes que hablar por aritmética, suma, resta, multiplicación, división. No solamente vas a hablar de suma, sino estarás teniendo un error de contenido, ¿no? Ahora vamos a ver la validez de criterio. Es un instrumento de medición. Se establece al comparar sus resultados con la de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Supongamos que Fernando trata de medir el grado en que es aceptado por Laura. Entonces decide que va a tomarla de la mano y observará su reacción. Supuestamente, si ella no retira la mano, esto indicaría cierta aceptación. Pero para asegurarse de que su medición es válida, decide utilizar otra forma de medición adicional. Por ejemplo, mirarla fijamente sin apartar la vista de sus ojos. En apariencia, si Laura le sostiene la mirada, esto sería otro indicador de aceptación. Así, su medición de aceptación se valida mediante dos métodos al comparar dos criterios. El ejemplo tal vez sea simple, pero describe la esencia de la validez relativa al criterio. Este criterio es un estándar con la que se juzga la validez del instrumento. Cuanto más se relacionen los resultados de instrumento de medición con los del criterio, la validez será mayor. Por ejemplo, un investigador valida un examen sobre manejo de aviones al mostrar la exactitud con la que el examen predice que también un grupo de pilotos es capaz de operar un aeroplano. Muy bien. Y ahora vemos la validez de constructo. Es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se refiere a que también un instrumento representa y mide un concepto teórico. A esta validez le concierne en particular el significado del instrumento, esto es, qué está midiendo y cómo opera para medirlo. Integra la evidencia que soporta la interpretación del sentido que poseen las puntuaciones del instrumento. Parte del grado en el que las mediciones del concepto proporcionadas por el instrumento se relacionan de manera consistente con mediciones de otros conceptos o variables vinculadas empírica y teóricamente. A tales conceptos se les denomina constructos. Un constructo es una variable medida y tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o modelo teórico. Es un atributo que no existe aislado, sino en relación con otros, y debe ser inferido en la evidencia que tenemos en nuestra mano y que proviene de las puntuaciones del instrumento aplicado. Muy bien. La validez del constructo incluye tres etapas.
Sobre la base de la revisión de la literatura se establece y especifica la relación entre el concepto o variable medida por el instrumento y los demás conceptos incluidos en teoría, modelo teórico o hipótesis. Se asocian estadísticamente los conceptos y se analizan cuidadosamente las correlaciones. Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que se clarifica la validez de constructo de una medición en particular. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a ver, para entenderlo mejor, qué significa confiabilidad y validez. Y eso lo vamos a ver en el ejemplo de acá abajo, en la grafiquita. Ustedes ven ahí 3 gráficas, ¿no? Cada gráfica está simulando el tiro al blanco. ¿Sí? Tiro al blanco es esa figurita que estamos viendo acá en la derecha, ¿sí? Donde tiran dardos y el objetivo es dar al centro. Entonces, ¿qué pasa? En el primer caso, ustedes ven que los dardos han caído dispersos, ¿no? Como han caído dispersos, quiere decir que ese es un ejemplo de algo que no es confiable ni tampoco válido. Ahora, ¿qué pasa en el segundo ejemplo? Vemos que todos los dardos han caído juntos, pero no están en el blanco, están a un costado. ¿Qué quiere decir? Que los datos son confiables, porque se repiten, pero lamentablemente no es válido porque no han dado ninguno en el blanco. ¿Sí? Ahora, en el tercer ejemplo, vemos que todos los dardos están en el centro, ¿no? Están agrupados. ¿Es confiable? Sí es confiable porque todos están agrupados. ¿Es válido? Sí es válido porque han dado en el blanco. Entonces vemos este es un claro ejemplo de cómo se puede definir confiabilidad y validez. ¿Sí? Y también podemos definirlo, el complemento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un evento o una variable puede ser confiable, pero no válida, ¿no? ¿Ven? Por definición esto es confiable, pero no es válido. ¿Sí? Y cuando está muy disperso, no es ni confiable ni válido. Sí, muchachos, es un ejemplo contundente para poder entender bien qué es la confiabilidad y qué es la validez. Vamos a ver acá. Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Un aparato, por ejemplo, quizá sea consistente con los resultados que produce, pero puede no medir lo que pretende. Por ello es requisito que el instrumento de medición demuestre ser confiable y válido. De no ser así, los resultados de la investigación no deben tomarse en serio. Para ampliar este comentario, recurrimos a la analogía de Bostwick y Craig. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver, el ejemplo que les he explicado, ¿no? Supongamos que vamos a probar un arma con 3 tiradores, cada uno debe realizar 5 disparos. Entonces, sus disparos no impactan en el centro del blanco y tirador 1. Sus disparos no impactan en el centro del blanco y se encuentran diseminados por todo el blanco. Bueno, y acá cada tirador es el ejemplo que ya les he descrito, ¿no? Entonces, lo importante, como les comentaba, es que ustedes tengan en claro el concepto de confiabilidad y validez. ¿Sí? Y ustedes al momento de realizar su tema de investigación van a tener que definir las variables. ¿Se recuerdan cuando vimos en las fases de investigación había una etapa para definir las variables, ¿no? Entonces, cuando ustedes definen su variable, esa variable tiene que ser, primero que nada, medible. Tienen que tener un instrumento para medirlo. Ya hemos hablado que si no es medible, la investigación va a ser, no va a